Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour y bienvenue en Ruta Francófona. Hoy vamos a conversar acerca de la cultura haitiana y más específicamente de los desafíos culturales y lingüísticos de la comunidad haitiana en Chile. Para abordar este tema tenemos el gusto de contar con la presencia de la señora Garly Joseph, consejera responsable de Asuntos Políticos, y el señor Jackie-Chen Bellevue, consejero responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de la Embajada de la República de Haití en Chile. Después, en una segunda parte, tendremos el gusto de conversar con Jean d'Amérique, poeta, escritor y dramaturgo haitiano, sobre sus obras y su relación con Haití a través de ellas. Bueno, como lo sabemos, Haití es un país ubicado en la isla La Española, donde se encuentra también República Dominicana en las Antillas, en el Mar Caribe. Tiene Port-au-Prince, o Puerto Príncipe en castellano, como capital. Ahí se habla dos idiomas mayoritariamente, el creol y el francés, ambos idiomas oficiales. Haití es destacado por ser el primer país de Latinoamérica de población negra en constituirse como república e independizarse de Francia en 1804. Por lo mismo, el pueblo haitiano es muy independiente y orgulloso de ello, ¿no? En 2010, Haití sufrió un terremoto importante de magnitud 7 en la escala de Richter, causando muchas víctimas y muchos daños en las infraestructuras del país, dejando por lo mismo consecuencias importantes hasta el día de hoy. Ahora les invito a que profundicemos un poco en el tema de la comunidad haitiana aquí, con la señora Garly Joseph y el señor Bellevue, representantes diplomáticos de la embajada. Muy buenos días. Muy buenos días, Manu. Buenos días, Manu. Muchas gracias por estar aquí. Mi primera pregunta es que aquí en Chile existe una gran comunidad haitiana que creció estos últimos años. ¿Desde cuándo empezó este proceso migratorio y cómo se explica la ola de personas que llegan de Haití a Chile? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Manu, por tenernos acá. Es un placer. Y la embajada siempre se hace el placer de poder apoyar en ese sentido y ver cómo nosotros podemos hablar de lo que es verdaderamente Haití. En este caso, nos toca hablar de la migración haitiana hacia Chile. Para contestar a tu pregunta, Manu, hablando de la migración haitiana en Chile, hay que decir que después del terremoto de 2010 que tuvimos, fue muy importante, como lo habías mencionado, y la verdad, de ahí empezó toda la migración haitiana hacia el extranjero de manera general. Pero para Chile la migración haitiana ha sido bien rápida, porque creció mucho en poco tiempo. Eso es lo destacable. Y también aquí, bueno, por lo que tiene que ver con cantidad de personas de nacionalidad haitiana que están ahora en Chile, hay que decir que es una comunidad mezclada, donde encontramos niños, jóvenes y personas no tan de la tercera edad, pero también tenemos niños, muchos niños y jóvenes que serían entre 20 a 35, algo así, de Haití. Eso podría estar considerado como la parte de una juventud, claro, hacia como 40. Pero sí, niños, porque las familias haitianas siempre como dejan los niños atrás, no es costumbre de Haití, la verdad, porque la gente en Haití es muy
pegada, como dicen acá, con los niños. Y también una otra parte de esta realidad es que los hombres vienen primero, trabajan y preparan el camino, y luego mandan a traer su familia. Eso es más o menos lo que podría ser, pero sí, entre los años 2015 y 2018, la migración haitiana hacia Chile fue bien, digamos, fuerte, ¿no? Claro. Pero eso... Claro, ¿y cómo se caracteriza entonces esa comunidad muy joven haitiana en Chile? Hoy en día, ¿dónde viven? ¿De qué trabajan? Si lo pueden ubicar un poquito para que sepamos. Sí, yo creo que mi colega en ese sentido podría aportar más o menos para ver dónde se ubica la comunidad haitiana en la región metropolitana y también en las regiones alejadas de Chile, porque claro. él se... Es una población que se ubica en casi todo el territorio chileno. En el sur hay mucho. También en la región metropolitana, sí, sí. como en muchas partes. Claro. Nombrando comunas, también podríamos decir que la comuna de Quilicura, eso es una comuna, la primera que estuvo como, digamos, habitada, pero nosotros acá podrían decirlo de otra manera, pero hay muchos haitianos que hace tiempo viven en Quilicura. Claro, y ahí se llama un barrio como el Pequeño Haití. Pequeño Haití en claro. Quilicura. Sí. Y también en la estación central, como dijo mi compañero. La Pintana, la Pintana, sí. Hasta Punta Arenas y Quique. Punta Arenas, hay muchos con un clima muy diferente de Haití. Sí, también. Y también hay que decirlo, también yo creo que es importante mencionarlo acá, porque los haitianos, las comunas, digamos, las regiones que como traen a haitianos, son las regiones donde se encuentra el trabajo más fácilmente, porque también están en la búsqueda de oportunidades, claro, y de ahí es más fácil, porque también allá en algunas empresas que no exigen tanto, porque a los haitianos les cuestan tener los papeles, y acá en Chile, así que como en ese sentido también el trabajo atrae a los haitianos. Claro. Importante. Y la ola migratoria de Haití hacia Chile presenta varios desafíos, ¿no? Sobre todo, bueno, en términos lingüísticos y culturales, porque a diferencia de, no sé, personas que vienen de Venezuela o Colombia, por ejemplo, pues las personas haitianas no hablan castellano, no suelen hablar mucho castellano cuando llegan a Chile, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son ahí los mayores desafíos culturales para los y las haitianas en Chile? Bueno, claro, hay muchos obstáculos para la integración de esta población en Chile, pero ellos pueden contar con su gran capacidad de adaptación. Sí, ellos aprenden rápido, y eso puede cada vez favorecer su integración y su fuerza para enfrentar estos desafíos. Claro, esa fuerza de resistencia, sí. La verdad, como lo mencionaste, Manu, la comunidad haitiana tiene la barrera lingüística como ese desafío, pero igual hay que decir también que los haitianos tienen una aptitud para aprender idiomas, como una aptitud tremenda, porque es muy común, no sé si, yo creo que hasta en Chile ahora se nota que los haitianos, muchos hablan varios idiomas. Claro. Eso es muy común en Haití. Sí. Eso también, como aunque sabemos que si la persona no va en un instituto a aprender el idioma, quizás no podría manejar el idioma bien, pero hablando de como entendimiento de lo que se necesita, de lo básico, para un haitiano, como les toca
Claro. Necesita un mes. Desde la la verdad. práctica, Sí. claro. Y también yo creo que la motivación que tienen también para adaptarse, para integrarse, eso también ha servido mucho Claro. en el sentido de lo que podrían esperar de lo que es la integración haitiana en Chile. Yo creo que eso ha servido mucho, ha sido muy útil. Claro. Y bueno, para cerrar un poco la entrevista, porque Sí. faltaba un poco de Sí. tiempo, ¿cómo se maneja este tema desde la embajada? Si hay iniciativas, ciertas iniciativas para apoyar justamente a la comunidad haitiana en ese sentido. Ah, Sí, sí. y podemos contar con nuestro programa que se llama la Embajada Más Cerca. Sí. Más cerca. Es un programa que nos permite llevar más cerca los servicios consulares y también aprovechando de comunicar, de sensibilizar y como tener encuentro cultural también con los haitianos que viven lejos del centro de Santiago. Ah, Sí. claro, sí, Sí, en regiones y todo, me imagino. Sí, Claro. y en ese sentido, el programa Ambassade La Ville Pibreu, Ujú. que mi colega lo mencionó, la embajada más cerca, ese programa también cuenta con algunas actividades que no solamente tienen que ver con lo consular, sino también con actividades culturales y también a veces hasta la embajadora va en algunas comunas, se encuentra con los alcaldes y para saber mejor de cómo se está desarrollando esa comunidad, cómo está su integración. También con discusiones como hasta charla tuvimos con la comunidad y muchas veces hemos tenido actividades que tienen que ver más como cuáles son las dificultades que están enfrentando en algunas comunes para saber más de lo que está sucediendo con la comunidad y de ahí yo creo que dentro de este programa sí tenemos algunas actividades que después de las cuales tenemos respuestas o información de lo que no podríamos tener desde la embajada. Siempre nosotros hagamos lo posible para poder ver cómo abordar y cómo solucionar y Claro. por supuesto aportar y apoyar a la comunidad que necesita. Sí. Y en ese sentido yo creo que los alcaldes han sido un apoyo muy importante para nosotros porque las oficinas de migración también, esas oficinas nos han ayudado mucho, los asistentes sociales de Chile, de las instituciones también nos ayudaron mucho. Bueno, Sí, eso es una aprovechar esa colaboración red. bien perfecta y quiero aprovechar la instancia para agradecerle en ese sentido porque los alcaldes, las municipalidades nos han ayudado muchísimo. Qué Muchas bueno. gracias. Qué bueno Sí, escucharlo. sí. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí les propongo escuchar una canción de un artista haitiano que se llama Big Tyson Dive, ojalá, espero pronunciarlo bien, y que se llama Je lève mon verre, Sí. que es como un juego de palabras porque en francés significa tanto levanto mi vaso como levanto mi verso. À ma mère, à mon père, à l'Afrique, à ma terre, à mes fans, à mes sœurs, aux musiciens je lève mon verre, aux amis qui ne se connaissent pas réellement car l'amitié est digitalisée, à ces enfants en manque de caresses car les parents sont robotisés, à ce monde tombé sur la tête, aux chefs d'État qui ont des courbatures, à nos espérances, à nos pertes, à nos sales gueules, nos caricatures, à l'amour, à la trahison, au succès de nos paysans, à nos drames, à nos vies à l'envers. À mes ennemis, je lève mon verre. Aux employés qui détestent leur patron, aux prisonniers qui aiment leur maton, à la pénurie, dans le gaspillage, à la beauté et le maquillage, à la science, à la Covid, au silence, aux tonneaux vides, à tous les politiciens qui nous guettent, à l'église, à la morgue de la bête, aux leucodermes et aux gens de couleur, à l'arc-en-ciel, à notre bonheur, à ces enfants, ces jeunes, ces adultes, à nos parents, nos vieillards qu'on adulte. Le son est africain, donc la musique est africaine. L'artiste est haïtien.
aux couleurs caribéennes, aux immigrants qui galèrent un peu partout, à mon artiste, le lyriciste bantou, à nos défunts, et il y en a beaucoup, des Salenti Mano, Mano Chalmaï surtout, au manger et le boire, à la famine, à nos déboires, à la balance de nos proies, à notre joie, à nos gueules de bois. Je n'ai toujours pas compris, on n'est que des terriens qui se comportent comme des étrangers. On se parle avec mépris, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi sont-ils si dérangés? À ceux qui ont divisé la planète, qui ont tracé les frontières, à la baguette, je lève mon verre. À tous ceux qui sont bien nés sur la terre, qui rêvent d'aller vivre au ciel, alléluia, je lève mon verre. À la poésie, je lève mon verre. À des rimes inédites, je lève mon verre. Aux poètes de la terre, du ciel, de l'enfer. À l'alma mater, je lève mon verre. À mes crises musicales, je lève mon verre. À mes ruses lyricales, je lève mon verre. À la muse qui m'amuse durant ma carrière. À Oswald Durand, je lève mon verre. Au débat débordé de sens, je lève mon verre. Contraire au débat des blots, je lève mon verre. Quand les mots entrent dans la danse, je lève mon verre. Pour donner quelque chose de beau, je lève mon verre. Au soprano, je lève mon verre. Au ténor, aux altos, je lève mon verre. Assiste tout de co, au conga, au bongo, je lève mon verre. Et comme vous le savez, quand les tambours de l'Afrique chantent en ligne vocale, c'est tout le reste du monde qui répond en chorale. À ces artistes qui ne seront pas connus, à ces talents tués dans l'œuf, à mon confrère Lil B, à mon petit frère Lens Beat, à tous mes musiciens, à Jean-Hugues Joseph, à Lourdana Chancy, à mes fans de partout dans le monde, mais à surtout ceux d'Haïti. Je lève mon verre. À droite Timato, je lève mon verre. À ma sista Cynthia, je lève mon verre. À Orloff Pingrené, à Kenken, ancien Gojera, à droite de Frédéric Chancy, le petit Titi, mais le boss des boss, je te lève mon verre. Et quant à moi, je n'ai pas changé de nom, c'est toujours et encore B.I.C. tout son hiver. B.I. Volvemos en Ruta Francófona después de haber escuchado, y ahí corrijo mi pronunciación del artista, después de haber escuchado entonces Je lève mon verre de B.I.C. Tison Diffé. Y ahora seguimos con el tema de Haití y tenemos el gusto de escuchar una entrevista que pude realizar con Jean d'Amérique, que es escritor, poeta y dramaturgo haitiano. Representa una de las voces emergentes de la nueva generación literaria de Haití y ya ganó varios premios y distinciones por sus obras, como por ejemplo por su primera recopilación de poemas que se llama Petite Fleur du Ghetto, o en castellano Pequeña Flor del Gueto, que publicó en 2015. También recibió un premio para su otra recopilación que es Nul chemin dans la peau que saignante étreinte. En castellano sería Ningún camino en la piel sino un abrazo sangrante, que es del 2017, o también para su primera novela, que es Soleil à coudre, que ahí me costó traducir el título, que es Sol que coser o Sol que se cose, que publicó recién en 2021. Jean d'Amérique reside en Francia desde el 2019, llegó ahí para una residencia artística, pero tuve la suerte de poder realizar esta entrevista a distancia muy apasionante, en los cual cuenta un poco su relación con Haití en sus textos que cuentan la vida en Haití, la historia difícil del país y que resaltan sobre todo la belleza de Haití, de su cultura y la esperanza. ¿Cómo llegó a tu vida? Longue histoire. J'avais, je pense, entre 12-13 ans et je venais d'arriver à Port-au-Prince
et j'ai découvert le rap. Enfin, j'ai commencé à en écouter pas mal et c'est le rap qui m'a Es una larga donné historia. envie d'écrire. Tenía Et 12, 13 voilà, años c'est comme y ça que j'ai acababa de commencé llegar a Puerto à écrire mes Príncipe. tout premiers Descubrí el textes, rap. même si Empecé a c'était pas escuchar encore mucho de este género y es lo que sérieux, me dio genre ganas de j'avais pas escribir. encore une Es así que conscience empecé a de ce qu'était escribir mis la primeros poésie, textos, vraiment. aunque no fuera muy Mais serio en ese j'étais momento. très Todavía touché no par tenía le fait conciencia de lo que era la que poesía, des jeunes pero de estaba muy quartiers conmovido populaires con el hecho de que los comme moi, où jóvenes de los barrios j'habitais à populares, Port-au-Prince, como yo, donde vivía en s'étaient Puerto Príncipe, emparés se habían d'une apropiado de un género musical d'une forme artístico musicale, que en d'une el forme origen artistique estaba qui était à la base discriminado y que discriminée lo impusieron a et la qui sociedad. l'ont imposé Todo el à mundo la los société. escuchaba, daban a Voilà, escuchar tout le los monde les latidos de los écoutait, barrios de donde ils soy. faisaient entendre Me animó a escribir, yo voilà, también les battements pensando de cœur que des podía quartiers hacerlo, colombiens. que podía tener Ça m'a una voz en poussé la sociedad. à écrire moi aussi en me disant que je pouvais le faire aussi, que je pouvais avoir une voix dans la société. ¿Qué escribes en tus textos, en tus obras? ¿Qué buscas expresar? Je pense que c'est un peu la même chose que dès le début, ou bien en tout cas dans la continuité de quelque chose qui m'a motivé, c'est enfin, mon Pienso que es parcours un poco la misma cosa que des desde el quartiers principio, où j'ai o vécu, que j'ai en traversé, continuidad en lo que me sont motivó. marqués Mi recorrido, los par barrios beaucoup donde viví, que de crucé, violence et están d'injustice marcados por sociale, mucha on va violencia dire. e injusticia social. Et ce Esto sont hizo des nacer en choses mí una especie de qui indignación. qui ont Siempre he fait querido naître en actuar, moi une forme o por lo menos d'indignation. comprometerme, Et para cambiar esta situación, j'ai porque uno no toujours puede voulu salir adelante agir, si no se ou en tout compromete. cas La m'engager escritura era uno de los lugares changer donde podía ces expresar esto, situations parce donde que podía actuar, on s'en sort pas aunque si no on sea el s'engage único pas. medio, Et pero l'écriture es était uno un de des los lieux medios, où pienso. je pouvais Es exprimer siempre ça, où je esto pouvais que me incentiva a agir, tomar la même pluma. si c'est pas le Por ello seul mi moyen, mais escritura está c'est un muy des anclada en moyens. lo real. Se nutre Ouais, de c'est todo lo toujours que ça pasa a qui mi me motive alrededor, de las cosas que me llaman la à prendre atención la plume y de pour lo que quiero cambiar. essayer de... C'est pourquoi mon écriture, elle est très ancrée dans le réel. Elle se nourrit vraiment de ce qui se passe autour de moi. Voilà, des choses qui m'interpellent et que j'ai envie de changer, quoi. ¿Y hoy en día esto cambió un poco según dónde vives o todavía estás muy arraigado a Haití y su realidad? Je pense pas que ça a changé. Enfin, après, bien sûr, en étant dans un autre environnement, il y a une certaine influence, c'est-à-dire je vois autre chose aussi, je No pienso que vois cambió. autre chose qui peuvent Bueno, claro, estando en otro des entorno incidences sur mon hay écriture, ciertas mais influencias, es decir, je veo pense otras que cosas, je suis frecuento otras ancré cosas dans un que pueden imaginaire tener haïtien. incidencias sobre mi escritura. Donc, même si Pero ça pienso se que yo frotte à estoy d'autres anclado en un imaginario cultures, haitiano. d'autres vents du monde, Entonces, aunque me mezcle con otras culturas, ce qui m'a otros formé, vientos en del fait. mundo, Je suis enraciné Haití dans es lo cet que me imaginaire. formó. Et Estoy je me arraigado en sens ese imaginario y sigo toujours sintiéndome autant concerné afectado, par interesado por Haití, Haïti, par les por los lieux d'où lugares je de viens. donde soy. Je No ne puedo peux pas avanzar sin aquellos avancer lugares, sans ces no lieux-là. puedo olvidarlos, Je porque ne peux está pas les inscrito en mi oublier memoria, parce en mi que carne, c'est en mi sangre. inscrit dans No puedo escribir fuera de esto. dans Mi ma cuerpo ya está mémoire, dans marcado ma por chair, un dans cierto mon número sang. de heridas sociales que están ancladas Je ne en peux este pas país. Y no puedo no hablar de écrire ello. en dehors Aunque de no ça. hablo solo de esto, Genre, mon corps, il est déjà me interesan marqué todas las par formas de violencia que están en mi entorno. un Pero certain sí, nombre de blessures Haití sociales ocupa qui un sont lugar ancrées importante dans ce siempre. pays. Et je ne peux pas ne pas en parler, en fait. Même si je ne parle pas que de ça, bien sûr, je m'attaque à toutes les formes de violence qui sont autour de moi. Mais oui, Haïti tient une place, voilà, toujours. Oui, bien sûr. Justamente, ¿cuáles son, tus fuentes de inspiración a tu alrededor? Hablas de la violencia que viste, que viviste, pero también quizás hay personas que te inspiran en particular. Il y a plein d'autres choses qui m'inspirent. Enfin, comment dire, je suis un être humain avec une sensibilité par rapport à tout, en fait. C'est vrai que j'ai toujours envie de parler contre les injustices, contre les violences, tout ça.
Hay muchas otras cosas que me inspiran. Soy un ser humano con una sensibilidad respecto a todo. Es verdad que siempre tengo ganas de hablar en contra de las injusticias, por ejemplo, en contra de la violencia y esto. Pero más allá de ello, estoy en una cierta búsqueda de belleza. Entonces veo otras cosas en la vida cotidiana, a mi alrededor, que me llevan a escribir cosas o hablar de personas que me inspiran. Hay muchos escritores, muchos artistas que son de todas partes, de hecho. Yo considero que el arte es una especie de constelación con estrellas que vienen de todas partes y que alumbran o alumbraron mi camino. Es decir, que vienen de todas las formas artísticas posibles. Que sea escritores que hacen libros o raperos, ya que hablé del rap antes, y que sean haitianos o escritores y escritoras de otros países. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik o Kateb Yassin o Am César o Mahmoud Darwish, en general que vienen de épocas y lugares distintos, pero que logran conmoverme, porque están en la misma búsqueda, en la búsqueda humana. Alejandra Pizarnik ou Kateb Yassin ou Aimé Césaire, Mahmoud Darwish. Enfin, des gens qui viennent de lieux et d'époques différents, mais qui arrivent à me toucher parce que ils sont dans la même quête, dans la même quête humaine. Leí unas críticas y vi algunas entrevistas de ti, de hecho, y esta búsqueda de belleza de la cual hablas es algo que destaca mucho en tus obras, en las cuales muestra una cara de Haití que no estamos acostumbrados a ver, que justamente va más allá de la violencia o de las injusticias y que cuenta la realidad que vive la población, que viven los jóvenes. Y hablabas en un momento de la entrevista de estos jóvenes que hacen otra cosa que esta violencia, ¿no? Oui, en fait, même si je parle, enfin, quand je parle des violences sociales ou politiques, c'est parce que j'ai envie de voir autre chose à la place de cette violence. C'est pas juste pour parler de la violence, pour ressasser les choses, mais j'ai envie de voir la lumière, quoi. Et puis surtout, j'insiste sur ce fait-là, c'est que cette violence-là, en tout cas ma génération, elle hérite de ça, mais c'est pas une violence qu'on a créée. En realidad, aún si hablo o cuando hablo de violencias sociales o políticas, es porque quiero ver algo distinto en vez de esta violencia. No es solo para hablar de la violencia y repetirla, pero quiero ver la luz, sobre todo, insisto en eso, es que esta violencia que mi generación heredó, no es una violencia que creamos, viene de un pequeño grupo motivado por el poder y la plata muchas veces, y que genera condiciones de vida terribles para la juventud en Haití. Vemos también, a pesar de ello, que estos jóvenes, esta gente, siempre logra recomponer su vida, logran realizar algo, y esto me interesa. Es decir, mostrar la vida quebrada del pueblo haitiano, pero también mostrar cómo logra vivir. Para mí es una forma de resistencia, porque un pueblo que siempre ha sido abandonado, pero que él no abandona nunca. Sigue luchando a decir no a ciertas cosas y sobre todo a componer su vida solo. Para mí es una gran fuerza, y si hay algo que vivir en Haití, crecer en Haití, me enseñó, es que esta fuerza de vida y esta rabia de vivir y esta ganas de siempre luchar por la vida. Et ça, pour moi, c'est une grande force. Et s'il y a un truc que vivre en Haïti, grandir en Haïti, s'il y a un truc que ça m'a appris, c'est cette force de vivre et cette rage de vivre et cette envie de toujours lutter pour la vie. Creaste el festival Trans Poétique o Tranza Poética en Puerto Príncipe o Port-au-Prince
¿Y qué papel tiene para ti el teatro y la poesía para Haití, según tú? ¿Es una manera de luchar, de seguir viviendo y hacer algo distinto? Oui, en fait, toutes les formes artistiques sont des moyens, en tout cas, elles existent en Haïti, très souvent dans un contexte de lutte et de résistance. On a beaucoup de raisons, on a beaucoup de raisons de s'exprimer, et donc on cherche toujours des moyens de le faire. Et ça passe beaucoup, oui, par la literatura, par le teatro. Y même sí, todas las formas artísticas son medios, por lo menos existen en Haití. Muchas veces un contexto de lucha y resistencia. Tenemos muchas razones para expresarnos, entonces siempre buscamos medios para hacerlo. Pasa mucho por la literatura y el teatro. E incluso en la manera de practicar estas formas artísticas. Hay algo que tiene que ver con la urgencia. Suelo ver en Puerto Príncipe, y yo también lo hacía, jóvenes que van a practicar teatro, sobre todo en la calle, donde van a decir algo directamente a la gente, algo que es urgente. Y vemos jóvenes que a veces ni tienen suficiente dinero para comer o comer correctamente, y que van a ahorrar para imprimir recopilaciones de poesía. No sé, hay algo que está muy vivo en este sentido. Tengo la impresión que no es tanto una necesidad de ser artista, escritor a todo costo, pero que hay que ser testigo de nuestra época con estas herramientas. D'être artiste, d'être écrivain à tout prix, mais qu'il faut être témoin de notre époque. Agradezco de nuevo a Jean d'Amérique para su entrevista y su disposición, y a nuestros invitados, Garly Joseph, consejera responsable de Asuntos Políticos, y Jackie Chen Bellevue, consejero responsable de la Comunicación y Relaciones Públicas de la Embajada de la República de Haití en Chile. Fue un placer recibirlos. Muchísimas gracias de verdad por acercarnos un poco más a la realidad de los haitianos aquí en Chile. Muchas gracias, un placer recibirlos. Muchas gracias, Manu, muchas gracias. Quiero aprovechar la instancia porque yo sé, y mando un saludo a la comunidad haitiana y también a todas las municipalidades quienes estuvieron apoyando a la comunidad haitiana, y también a los facilitadores culturales que están trabajando en las oficinas de inmigración de las municipalidades, y a todo el equipo, tu equipo, Manu. Muchas gracias, ha sido un placer, y vamos a seguir como embajada a apoyar a la comunidad y mejorar lo que nosotros tenemos que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Fue un gran placer tenerlo hoy. Y para terminar este capítulo les dejo con Busque Soleil de Calib Mapou, una canción en creol de un artista haitiano rapero que nos recomendó Jean d'Amérique. Invivable, monsieur. Moun pa ka vivre dans le pays, monsieur. Moun pa ka manger, moun pa ka manger. Et là, je suis là, on peut demander l'INFM. Parce que c'est un routier qui fait pas camper de la guerre, demander tout. Nous mettons nos cocos dans le pays, monsieur. Tout le monde pa ka manger dans le pays. Son lotrique dans la trine qu'on l'a trié, dans la pli m'a crié. Yo la pide de la vie, m'a ité sous la vie m'a crié. M'coupable victime, par contre qui combat m'a livré. L'histoire m'souffigue, mais si ou pas mon ou pas qu'à livrer. M'a mal attention, m'a fait mal attention. Sans excitation, pour bonhomme son exception. Comme tout n'est prison, pression à déception. Poser existence question, m'pas qu'à garder réflexion. Rêve en platonné, et pas fait dans mes bourgeonnets. L'idée dans tête, moi m'a connaît. Ça me plantait pas, j'en donné. Des fois grand journée, non dem côté bien pas connaît. Pas vine caponné, pour moi l'espoir, son parole. Tout laisse moi qui est monopole. 14 ans l'école, c'est caïdole. Et solidarité sous paywall. C'est pas tout blessé, c'est un guéri. Pas bien le passif, peut l'aggraver. M'a
souris pas de ma péri. Restez pas m'sais nan roche qui gravé. Ma vie dans parallèle univers. M'pas envie ouais ni mon ni lumière. Nan rêve envie à passer l'éternité parce que réalité m'son l'enfer. Nan mi-temps soleil n'a cherché ciel. L'enfer nous gen coulé que la conscience. Pendant passer misère là, embarrassé ça là. Ça fait 8 jours depuis m'a marché. Et moi j'étais 2 pays pour monter au Mexique. Par la piste, mais faut nous dire parce que ces pays y a pas bon qui viennent obliger de ranger pour dans l'autre pays. Même l'autre il y a déporté monde, t'as une nouvelle il y a déporté monde mais nous va pas faire back, nous va pas faire back, nous va pas faire back. Yo la pain rien sous avim dim la misère pas cabane. Croiser l'épée à clément chaque jour sur route point cadavre c'est pour canne. La route la fait m'a chercher la vie, m'perdit la foi non mais là quoi. Laisse-moi pas la ville, m'parti chercher la bagarre quoi. Yo forcé m'jambé de l'eau, pote m'empile m'koufatra en bas pont qui s'en nèg marron, m'sauver même pas capon. Non m'coulé pomme, histoire m'était toujours symbole résistance, distance, actance, séquence de bataille pour existence. Sans coup de l'eau, la vie bigou, nan bouche, ça pas gagné. C'est j'ai ou qui l'ouvre chaque voyant pas de fermer. Chaque lettre sur l'autre, nous grandis en bataille. Paquet qui font toujours vite mourir, vite mourir pendant la bataille. Vite mourir pendant la bataille. Nous préférons mourir pendant la bataille. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.